Fuertes y justificadas críticas en contra del gobierno y el mundo político en general. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días, donde, en razón de los numerosos casos de corrupción y abuso evidente que se ha dado con fundaciones y numerosas áreas del Estado, han habido numerosas críticas tanto de redes sociales como de la prensa, de figuras como Mochati y del mundo académico de figuras como Mayol. Pero lo que estamos observando es que mientras hay tanta crítica, tanta dureza, el mundo político está más bien pasivo, no quiere avanzar mucho en esto, a la vez que surgen nuevos casos de corrupción y se observa que este mecanismo de las fundaciones y de sacar plata de esa manera habría llegado al Frente Amplio a través de España, particularmente de Podemos y de una figura que fue uno de sus fundadores, aunque después se alejó de dicha organización, Íñigo Errejón, lo que muestra la influencia de la izquierda española con respecto a las estructuras de corrupción que están imperantes en Chile. Todo eso lo vemos a continuación. Como lo mencionamos al inicio del programa, se ha logrado descubrir que habría un vínculo internacional para estos casos de corrupción que se han vuelto noticia nacional por ya 2 semanas en nuestro país. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto no se ha comenzado a hablar mucho en España, pero en Chile por supuesto que sí, porque se ha descubierto que un referente español del Frente Amplio, uno de los fundadores de lo que fue la agrupación Podemos y que ahora es diputado de la agrupación de izquierda española Más País, Íñigo Errejón, fue uno de los que defendió, impulsó esto en Chile y al mismo tiempo dio charlas en nuestro país de impulsar esta estructura de usar fundaciones, organizaciones vinculadas al Estado para enriquecer a su sector político y asegurar puestos de trabajo. Tanto así que en 2017 el mismo Íñigo Errejón decía que era necesario hacer estructuras económicas autónomas que permitieran a la militancia izquierda sostenerse tras salir de los cargos públicos. O sea, mantenerse viviendo el Estado estando ahí en el poder y hacer sus cambios estatistas, colectivistas, negativos, y al salir de ahí asegurarse tener sueldos millonarios a costa del resto de la población con sus estructuras políticas. Todo eso mantenido con impuestos. Porque que fueran ellos a trabajar al mundo privado y producir algo sin parasitar, imposible, ¿no? Entonces, esto es bastante preocupante. Y debería pedirse al mismo tiempo que esto se hable más, porque muestra que hay un vínculo también internacional y me sorprende que en España esto no haya sido un tema de discusión. Debería al mismo tiempo empujarse esto porque hay responsabilidades no solo locales, sino también internacionales. Y han habido al mismo tiempo cada vez más críticas de figuras tanto de izquierda, de derecha, mediáticas como académicas. Y una de las críticas más duras la está dando Mochati, donde dedicó una columna bastante extensa criticando el masivo caso de corrupción y demostrando que las excusas que da el gobierno y los políticos en general, además de ser insuficientes y que no se están buscando suficientes responsabilidades, curiosamente la derecha tampoco está muy dura en este punto, siendo que es supuestamente oposición, pero también habló de cómo las excusas que nos dan es porque nos están tratando como si fuéramos tontos ante estos abusos sistemáticos. Quedará para la historia el hecho que el Ministerio de la Vivienda supo 50 días antes que explotara el caso Democracia Viva en Antofagasta. Lo supo 50 días antes y no hicieron nada. Y quedará para la historia que la cúpula máxima del Partido Revolución Democrática supo 10 días antes de que se diera a conocer públicamente por el medio Timeline. Quedará para la historia la puesta en escena de Revolución Democrática. En cuanto dicen haber sabido, pero no era verdad, manifestaron sorpresa, pasmo, asombro. Cuando se manifestaron condolidos y dolidos ante lo imprevisto, todo eso era mentira, porque todos lo sabían. No solo lo sabían, sino que planificaron la reacción al hablar de un error político. Estaba todo planificado. ¿Y lo planificaron quiénes? La cúpula máxima de Revolución Democrática, los asesores directos de la diputada Catalina Pérez, la expresidenta de ese partido. Por eso, la aparición de ella en un video llorosa, demacrada, sin maquillaje, con el pelo tomado atrás, con una vestimenta modesta, forma parte del engaño a los que nos han pretendido someter. Todavía yo no sé cuál es la causa de que los socios de Revolución Democrática no exijan un cambio más radical, más allá de la expulsión de Daniel Andrade, la pareja de Catalina Pérez, de Carlos Contreras, el Ceremi que entregaba los dineros, y la mera, sola suspensión de la militancia de Catalina Pérez. Todo esto es muy insuficiente. Incluso nos quieren hacer creer que el factotum de Revolución Democrática,
el Guido Girardi de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, no sabía nada, ni de la reunión, ni de la planificación constitucional, ni nada. Como en la vieja política, apuestan a que todos somos tontos. Corrupción pura y dura. Y como menciona Mochati, están asumiendo que somos tontos, porque todas esas excusas son realmente pésimas, son malas, no tienen mucho sentido, se nota que están tratando de evitar responsabilidades. Y eso de que él habla de la responsabilidad de Giorgio Jackson no solo lo ha dicho él, sino Alberto Mayol, que fue candidato incluso presidencial en las primarias del Frente Amplio hace algunos años. Él también ayudó en la formación de dicha agrupación y es de un sector de izquierda también progresista. También ha denunciado recientemente que todo esto apunta a Giorgio Jackson como son las figuras principales de esta crisis y de esta estructura fraudulenta que se ha dado vinculada al Frente Amplio. Él tiene una red de gente que le responde. Y la toma de decisiones se hace en el marco de un grupo que es el grupo que importa. Y tú puedes tener formalmente un cargo, puedes llegar a ser hasta presidente de RD y no tener ningún poder real. Claro, entonces, porque va a mandar Giorgio en las tinieblas. Todo apunta en esa dirección. Ahora a Giorgio Jackson le están haciendo una protección enorme. Lo han movido de ministerio, se mantiene por detrás. El mismo Mayol denuncia cómo habría hecho esta estructura sin estar tan directamente para tratar de salvarse de todo esto. Pero se empieza a acercar ahí los cercos. Tanto así que ha llegado incluso a figuras de gobierno cada vez más cercanas al presidente. No solo Giorgio Jackson, sino que han habido numerosos casos también nuevos en Antofagasta, donde se vieron registros de gastos millonarios para pintar fachadas, para pintar casas, en muchos casos con precios abusivos, todo eso pagado a costa nuestra con el Estado, y que involucran a Miguel Crispi, cargo de confianza del presidente y amigo personal de Boric. Siempre tenemos graves problemas en el tema de presentar proyectos, o sea, se nos hila muy fino. Los 629 millones de pesos que la Gobernación Regional de Antofagasta transfirió a la Fundación Procultura contaron con el visto bueno del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. El militante de Revolución Democrática justificó su respaldo en una larga lista de proyectos similares que Procultura ha realizado en distintas regiones del país. Pero la polémica se ha centrado en que al momento de adjudicarse el trabajo en Antofagasta, la Fundación no habría tenido el giro correspondiente para ejecutar dichas labores. Desde el gobierno aseguran que todo se investigará. Esos son procedimientos formales, están tan regulados, por lo tanto, eso hay que revisarlo y investigarlo. Pero son cada vez más casos y que ya están vinculando al mismo Boric con sus declaraciones. Asesores con Miguel Crispi, mejores amigos como Giorgio Jackson y que al mismo tiempo tienen cargos de ministerios altos, varios ministros, partido a nivel transversal, y ahora para intentar empatar han empezado a investigar las fundaciones de la derecha que también tienen cosas raras. Entonces están todos metidos y eso explicaría ¿por qué no se habla mucho de esto? ¿Por qué la supuesta oposición es tan pasiva con estos casos? Y hablan, pero no están empujando sanciones de ningún tipo que sean muy duras, no están empujando reformas legales para que haya penas durísimas contra la corrupción. Porque claro, mucha palabra pueden dar, pero ¿dónde están las reformas aprovechando esta crisis para ser durísimos contra la corrupción? ¿Dónde están las propuestas para disminuir el tamaño del Estado, para bajar impuestos? ¿Dónde están las propuestas para eliminar ministerios y cargos de tantas personas viviendo a costa nuestra? Para luchar contra ese corporativismo que sustenta estas estructuras abusivas a costa de nuestros impuestos. Ningún cambio de eso. A lo más, no, que renuncie el cargo nada más. O lo vamos a pensar. O no, mira, esto está muy mal, pero ¿qué? ¿Ir a la cárcel? Nadie está hablando de eso. Curioso, ¿no? Realmente curioso. Debe ser porque todos están realmente sucios con ese tema. Y son casos que cada vez crecen más. No solo está vinculado a fundaciones por sí solas, también, como advertimos hace mucho tiempo, las universidades estatales están vinculadas, porque también se ha comenzado a investigar vínculos por donaciones también que se da ahí entre la Universidad Estatal de Aysén con respecto a fundaciones, en particular Procultura, una de las más cuestionadas y también vinculadas al Frente Amplio. Para que vean también cómo con las universidades estatales, además de adoctrinar a nuevas generaciones, como hemos advertido, se ha utilizado para hacer estos negocios con fundaciones vinculadas al sector del Frente Amplio, aunque hay fundaciones que han salido del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Partido Socialista, la DC y también ahora la derecha, están todos metidos. Y además de hacer esas entregas millonarias a costa nuestra, adoctrinan y hacen esta entrega de trabajo. Ahí lo ven. El problema no es que sean solo las fundaciones vinculadas al Estado, es toda la estructura estatal, desde sus ministerios, los cargos públicos, las fundaciones vinculadas a ellos, las universidades estatales. Y eso porque el problema de fondo no es solo la fundación, no es que sea el del Frente Amplio y este otro bueno, es el Estado por su misma naturaleza y los políticos de todos los sectores. Aunque ahora hemos podido ver que de los más abusivos que estamos teniendo son los de la izquierda progresista, ¿no?
Y ante todo esto, han dado excusas. Hemos visto que han acusado ya por figuras como Camila Vallejo, la ministra Toá, de que no, los corruptos son los que están denunciando esto, porque no, tienes que tener prueba exacta en vez de preocuparte, y o si no eres un corrupto. Acusando al mismo nivel personas que roban con personas que se preocupan de que haya limpieza, de que no haya corrupción, de que las cosas estén funcionando bien y no haya abuso. Y también ha habido otros, como el ex Seremi del Maule, que tuvo que renunciar obligado, o sea, lo despidieron del gobierno ante esto, y su excusa al haber otorgado a una fundación en la que él mismo trabajó, fundación además vinculada al Frente Amplio, entregarle cientos de millones de pesos cuando él estaba en el cargo de Seremi, justo después de salir de esa fundación, fue que él le entregó esa plata a esa fundación sin percatarse. Ay, entonces no se dio cuenta cuando le dio cientos de millones al lugar donde él antes trabajaba y que estaba llena de sus amigos. No se dio cuenta. El nivel de excusas ya están llegando a nivel parvulario. Se dan cuenta el nivel de excusas, han inventado de todo, tratando de decir que esto era todo culpa de Piñera. Ay, al final no pudimos. No, Boric reconoció que supieron antes de los casos. No, es que en realidad quería decir otra cosa, dice Camila Vallejo. Otros han dicho incluso que tal vez esto sería un ataque israelita, han tratado de decir. Eso incluso lo ha dicho Mochati, que reveló que andaban con ese tipo de discurso. Ayer circulaban además ideas estrambóticas. Está en la confusión, pero tal que yo lo escuché en varios que decían, no, esta es una operación. ¿Cómo decía yo? Aquí hay una operación. Y no se lo escuché a uno, a varios. Pero ¿cómo una operación? Esta es una operación. Todo esto que se está dando a conocer, esto está en una operación. ¿Pero operación de quién? Bueno, la derecha. Pero ya, ¿de quién más? ¿Una operación? Y algunos decían que hasta podría ser una venganza israelita por todo lo que ha dificultado el gobierno. O sea, esto demuestra la confusión total por las diferencias que había habido entre el gobierno y los líos con Israel. La confusión total, y realmente están groggy. Y por eso están pensando mal. Por eso el ministro Carlos Montes, con su experiencia, primero dice el gobierno anterior y a las 24 horas tiene que decirnos todo esto fuimos nosotros o bajo este gobierno. Es muy, muy brutal. Absurdo, ¿no? Porque están pensando que todo está planeado. Y ahora, es que no me di cuenta. Ya no saben qué inventar. Es evidente que hay una corrupción sistemática. Y lo peor es que probablemente van a tratar de que no caiga nadie. Porque como están todos metidos, van a intentar de que ninguno caiga. Van a sacrificar a uno que otro, pero esto sigue escalando. Y aunque no haya tanta responsabilidad, porque en nuestro país la justicia solamente tiene el nombre, no es muy aplicable que haya una justicia real, hay que darse cuenta que esto es una lección de que el Estado como organismo es el problema. De ahí vienen todos estos vicios, todos estos vinculados al Estado. Universidades estatales que ahora están vinculadas, fundaciones que tienen contratos con el Estado, políticos de todos los sectores, ministerios con acuerdos extraños, todo está en el Estado. Y el abuso solo va a ir disminuyendo a medida que disminuye el Estado. Mientras menos Estado haya, menos abusos va a haber. Mientras menos Estado haya, más dinero en el bolsillo de la población va a haber y menos se van a robar. Porque por naturaleza es un organismo monopólico que da paso a estos abusos. Pero más allá de todas estas situaciones, ¿qué les parece las acusaciones que se están dando, también las críticas transversales que está habiendo y estos vínculos internacionales? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Mars Patton y Pedro Urayama, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.